Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, amén, porque nos permite estar aquí otra vez para la gloria de su bendito nombre. Esperamos en el Señor que los que faltan de llegar vayan llegando poco a poco y se vayan acomodando. Amén. Aleluya. Miguel, ahí en la bolsa de enfrente de la maleta sumado, ¿me lo pasas, por favor? Esta cosa no le funciona. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio dominical. Con el favor de Dios, damos gracias a Dios que vamos avanzando de a poquito. El gringo, sí, bueno, sí, que sea, pero lo que sí, es que traiga con el cobre acá. Gracias. Ok. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a comenzar. Amén. Gloria a Dios. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para alabar y para glorificar tu nombre, para darte a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Eres digno, Señor, y así lo creemos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, Señor, para alabarte y glorificarte, para decirte, Señor, lo bello que tú eres, lo hermoso que es poderte conocer, Señor, la hermosa creación que tú has hecho, Señor, para que nosotros te conozcamos. Declara, Señor, tu poder y tu maravillosa gloria. En el nombre de Jesús, Padre, queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que seamos edificados, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Apresura los pasos, Señor, de aquellos que vengan en camino. Limpia este lugar, santifica este lugar. Santifica, Señor, nuestras vidas y permite que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee entre nosotros y ministre cada corazón conforme a la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues entonces, mis hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, pues hemos estado hablando ya esta semana pasada, si mal no me acuerdo, comenzamos a hablar acerca de los sacramentos de la iglesia. ¿Sí? Dijimos que ¿cuántos sacramentos hay en la iglesia? En la iglesia de Cristo. Dos. Muy bien. ¿Qué requisitos hay para que un sacramento sea contado como sacramento? Que el Señor Jesús lo haya practicado. Que el Señor Jesús los haya practicado. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo? Cuando Él se bautizó. Cuando Él se bautizó y La Santa Cena. Y la Santa Cena. Ok. ¿Qué otro requisito? Son tres. El matrimonio. No. Requisitos para que sean sacramentos. ¿Para qué? Que Jesús lo haya ordenado. Que Jesús lo haya ordenado. Requisitos para que un mandamiento sea elevado al grado de sacramento. Dijimos que sacramento significa mandamiento santo, ¿sí? O ordenanza santa, eso significa sacramento. Entonces, tiene que Jesús haberlo ordenado para la iglesia. Número uno. Sí. Número dos, Jesús tiene que haberlo practicado. Sí. ¿Sí? Y tres, que sea un símbolo de nuestra fe en Dios, de lo que hemos creído acerca de Jesús. ¿Por qué el lavamiento de pies no entra en el sacramento? ¿Se acuerdan que Jesús practicó el sacramento practicó el lavado de pies? Sí. Pero es que no lo ordenó. Él dijo, como yo ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? Al servicio, mas no al lavado de pies, ¿sí? Al servicio. Si yo, vuestro Señor, me he ceñido y les he lavado los pies, ustedes también tienen que servirse. ¿Sí? Eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, debe ser un símbolo que dé testimonio de nuestra fe en Dios. Si yo le lavo los pies a usted, a cualquiera de ustedes, ¿es un símbolo de mi fe en Dios? ¿O es un símbolo de mi humildad para con ustedes, de mi deseo de servirles a ustedes?
Es humildad. ¿Sí lo explico? No, cualquier persona le puede lavar los pies a otro. Es un símbolo de servicio nada más. ¿Sí lo explico? Pero no de fe. Por ejemplo, si mi mamá viviera, por ejemplo, y yo le lavara los pies a mi mamá o a mi papá, pues sería un acto de servicio, más no un acto que refleje mi fe en Dios. No sé si me estoy explicando. Pues, para que un sacramento o un mandamiento pueda ser elevado a la calidad de un sacramento, entonces tiene que Jesús haberlo ordenado, tiene que Jesús haberlo practicado y tiene que ser un símbolo que dé testimonio de mi fe en Dios y de su gracia para con el ser humano. ¿Sí? Y de su gracia para con el ser humano. Por ejemplo, la Santa Cena es un símbolo de la gracia de Dios para con el ser humano. Sí. ¿Por qué? Porque por gracia Cristo vino a la cruz del Calvario, murió por nosotros, dio su vida, etcétera, etcétera. El bautismo es un símbolo de la gracia de Dios para con el ser humano. ¿Por qué? Porque significa la muerte. Porque representa nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección por la obra de Cristo. Muy bien. No, si no estamos tan peor, ¿verdad? Ok. Ya tenemos memoria. Todavía nos acordamos. Ok, a lo largo de la historia cristiana, la Iglesia ha reconocido dos sacramentos solamente, ya lo vimos, ¿verdad? Que son la Santa Cena y el bautismo en agua. Y la semana pasada comenzamos a ver un poquito acerca de lo que es el bautismo en agua. Dijimos que las asambleas de Dios y otras denominaciones cristianas preferimos el bautismo en agua por inmersión. ¿Por qué, hermanos? Porque así está escrito. Por las escrituras vemos que ellos bajaron al agua. Que bajaban al agua y luego subían del agua, ¿verdad? Ahora, las palabras, las raíces etimológicas, que así se llaman, raíces etimológicas, nos enseñan que la palabra bautizo, la palabra baptisma y la palabra baptismos significan literalmente zambullir, sumergir, lavamiento o ablución. Entonces, cuando nosotros echamos agua en la cabeza de una persona, pues eso no da la idea correcta de lo que es el bautismo, puesto que no se le está zambullendo en el agua. ¿Sí me explico? Nada más se le está rociando. Entonces, además el testimonio histórico, tanto en las escrituras como en la historia secular, registra que así bautizaban los primeros cristianos. Cuando después de que Felipe y el etíope bajaron al agua y Felipe bautizó al etíope, dice, subieron ambos del agua. Entonces, esto nos habla de que los dos bajaban al agua, los dos estaban ahí. La idea central del bautismo, que es la sepultura, nos habla, ¿verdad?, de que había que sumergirlo en el agua. Ok. Todo esto lo vimos la semana pasada, si mal no me acuerdo. Ahora, ¿quiénes pueden y quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes pueden y quiénes deben? Los que se arrepienten y creen en Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Si usted viene a la iglesia o va a una iglesia, los que están allá en internet, ¿sí?, pero usted va porque alguien lo invita, usted va porque su mamá no le está picando las costillas de que anda, le vamos al templo. Si usted viene a la iglesia pero no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, usted no puede y no debe ser bautizado. Hasta el momento en el que usted decide rendirle su vida a Jesús, en ese momento usted puede ser bautizado. Fíjese bien, desde ahí usted ya puede ser bautizado. Nosotros, en el caso nuestro, muy particular, yo no bautizo a nadie, sino primero le doy una capacitación al respecto, le enseño lo que es el bautismo, ¿sí? Y las responsabilidades que conllevan el ser bautizado. ¿Por qué? Porque muchas veces viene una persona, se bautiza y no entiende la responsabilidad que lleva para con Dios, no para con la iglesia, para con Dios. Y puede haber consecuencias serias cuando una persona se bautiza sin haberse entregado primeramente a Jesús. Entonces, nosotros debemos entender que los que se arrepienten y creen en Cristo como Señor y Salvador pueden y deben ser bautizados. ¿Sí?
Hechos 10, 44 al 48, ¿qué dice? Hechos 10, 44 al 48. Leti, por favor, Hechos 11, 17. Hermana Lidia, Hechos 16, 32 al 33. Y hermana, ¿usted tiene Hechos 10? 44. Sí, ¿qué dice? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, entonces aquí estamos viendo los que pueden. Sí. Sí, los que pueden. ¿Puede alguno impedir el agua para estos que han recibido el mismo don que nosotros? O sea, ellos podían. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra que Pedro predicó, porque creyeron, se arrepintieron, el Espíritu Santo dio fe de esa fe. Si valga la redundancia, ¿verdad? El Espíritu Santo atestigua, confirma esa fe que ellos tuvieron a través del bautismo, y entonces Pedro entiende que ellos podían ser bautizados porque había una manifestación genuina de fe en ellos. Sí. Hechos 11, 17, fija, por favor. 11, 17. Sí. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, entonces ahí volvemos nuevamente al mismo punto, los que pueden. ¿Sí? ¿Quién era yo que pudiera estorbarles? O sea, yo no podía estorbarles. Miren, y aquí tenemos un caso dramático, hermano, porque estamos hablando del caso de Cornelio y su familia. Sí. Cornelio no era judío, era gentil. ¿Y si se acuerdan cómo llegó Pedro a la casa de Cornelio? ¿Sí se acuerdan cómo fue? Dios hace que Pedro tenga una visión y hace que Cornelio tenga una visión también, ¿sí? Y esa visión se complementa, y Pedro viene a la casa de Cornelio movido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve con estos hombres. Sí. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Muy amablemente le dice: ustedes saben cuán abominable, o sea, qué asqueroso es para un judío estar en la casa de un gentil. Ya, y me llama la atención cuando Pedro dice: ¿quién era yo entonces? ¿Quién era yo para estorbarles el agua? ¿Quién era yo para estorbarles que se bautizaran si el Espíritu Santo estaba dando ese testimonio? ¿Sí? Entonces, todo el que se arrepiente y cree en Cristo como Salvador y Señor puede ser bautizado. 16, 32 a 33, ¿qué dicen? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De 32 a 33, ¿verdad? En todos los sitios. Ok, entonces, los que pueden, ¿sí? Los que deben, Romanos 6:4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que debemos bautizarnos, hermanos, somos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor para una nueva vida. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo para una nueva vida, ¿quiero decir que el bautismo transforma? ¿Que el bautismo cambia? No, ¿El bautismo lava los pecados? no. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando Pedro dice
que el bautismo que corresponde ahora a esto, ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿De qué estamos hablando aquí, hermano? Estamos hablando de testimonio. Cuando nosotros nos bautizamos, damos testimonio ante el mundo de que hemos muerto con Cristo y que hemos sido resucitados con Él para andar en una nueva vida con Él. ¿Sí? Esto es el bautismo. Y esta es la razón por la cual nos bautizamos, como un testimonio. Es un paso de fe que damos, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Y aspiramos a una buena conciencia delante de Dios. Aspiramos a vivir una vida diferente delante de Dios de lo que ya vivimos antes. ¿Sí? Por eso es los que pueden y los que deben. Por eso podemos y por eso debemos. ¿Sí me explico? Hay personas, hermanos, hay personas que no se bautizan porque no quieren el compromiso. No quieren tener un compromiso con Dios. ¿Sí? Regularmente ellos lo manejan como que se van a comprometer con la iglesia, que se van a comprometer con el cuerpo de Cristo. Pero hermanos amados, no podemos nosotros separar una mano de un pie. Desde el momento que tomamos la decisión, ¿verdad? Desde el momento en el que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento ya estamos comprometidos con Él. Pues desde que se arrepiente, el compromiso. Sí, no, y escuchen esto, hermanos. Desde el momento en el que oímos el Evangelio, tomemos o no tomemos la decisión de aceptar a Jesús, en ese momento ya hay una decisión. ¿Me explico? ¿Lo tomamos a Él o lo rechazamos a Él? Una Ya. responsabilidad, ¿lo tomas o no? ¿Lo tomas o no? Por eso dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Ya ha sido. Ahora, ¿por qué ya ha sido? Sí, por cuanto no ha creído, dice ahí, pero ¿por qué? O sea, porque no quiso tener el compromiso. porque, escuchen, porque la condenación llegó en el Edén. Por eso es que ya ha sido condenado. ¿Sí me explico? Porque ya la condenación llegó desde el Edén. Lo vamos a ver ahorita en el mensaje, si Dios lo permite. Pero la condenación llegó desde el Edén. Ya desde allá venimos arrastrando con una naturaleza caída. Por eso dice, ya ha sido. ¿Sí me explico? Alguien dijo alguna vez, lo voy a mencionar en el mensaje, alguien dijo alguna vez, cuando una persona se va al infierno, no es porque se haya ganado un lugar en el infierno, es porque perdió su lugar en la gloria. ¿Sí? Por eso dice, destituidos. ¿Sí? Por eso. Porque ya la sentencia está dada desde el Edén. Entonces, cuando yo creo en Jesús, entonces, o cuando yo decido rechazar a Jesús, ya hay una decisión y una responsabilidad, como me comenta mi esposa, ya hay una responsabilidad sobre la decisión que cada quien decide tomar. Entonces, cuando yo digo no me bautizo porque no quiero tener el compromiso, discúlpeme, el compromiso ya está. Ya está. Muchas veces, hay personas que no se bautizan porque no quieren diezmar, por ejemplo. Yo pregunto, ¿en dónde dice la Biblia que para bautizar, que para diezmar necesitas estar bautizado? O que sea un requisito diezmar para poderte bautizar. No, son decisiones que cada quien toma. Y son responsabilidades que cada quien asume. O sea, en el momento en el que yo tomo una decisión, esa decisión, yo tengo que saber que me va a traer consecuencias para mí o para nadie. ¿Sí? Entonces, cabe mencionar que la forma, físicamente hablando, no se describe en la Biblia, lo dijimos la semana pasada también. La Biblia no me dice que yo tengo que acostarlos en el agua, ni me dice que los tengo que hincar en el agua. No nos dice la forma, solamente nos dice que hay que zambullirlos. ¿Sí? Nosotros lo hacemos de esa manera porque pues da la idea va del entierro, de la sepultura. Por eso lo hacemos así. Ok. Lo verdaderamente importante, hermanos, más allá de que si se arrodillaban o si se acostaban en el agua, lo verdaderamente importante es lo que significa para la iglesia y lo que todavía sigue representando para la iglesia. ¿Sí? Es un símbolo que representa nuestra esperanza bienaventurada,
de que un día el Señor, si es que nos toca pasar por el paso de la muerte, y no me refiero a los caballos, ¿verdad? Si algún día nos llega a tocar, o que nos pongan en un cajón, o sabrá Dios, ¿verdad? ¿De qué manera? Decía el Kiko, ¿verdad? Que descanse. No sabemos de qué manera nos va a tocar, pero tenemos la esperanza bienaventurada de que un día nos levantaremos. Un día nos levantaremos. Entonces eso representa el bautismo, ¿sí? Es un testimonio sin palabras de nuestra fe, de que un día nos levantaremos. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y dijo, y sé que aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de resurrección. Y dice, estos ojos lo verán y no otro. Entonces, hay una esperanza bienaventurada para el creyente, y esa esperanza bienaventurada se retrata en el bautismo en agua. ¿Está bien? El bautismo en agua es más que un ritual religioso, ya que tiene un origen meramente divino y no precisamente humano. Según lo declaran las Escrituras, Juan, el primer bautizador, fue enviado por Dios ¿a qué? Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Juan 1, 6. En 1:6 Sí. dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ok, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y ustedes dijeron bien, Juan vino a preparar el camino del Señor, pero vino con otro propósito también. Versículo 33. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, ¿a qué lo envió? Aparte de preparar el camino. Hacer testigo. ¿Qué dice ahí el versículo otra vez? Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, ¿a qué lo envió? A bautizar A bautizar con agua. A bautizar con agua. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermanos, es más que un simple ritual religioso de la iglesia. Tiene origen divino. No es que a Juan se le ocurrió, no es que a Juan dijo, pues ¿qué haré para llamar la atención? No. El bautismo tiene origen divino. Lucas 20 del 4 al 6, ¿qué dice? Lucas 20 del 4 al 6. Dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, todos están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces, el bautismo de Juan tenía un origen divino. ¿Se fijan? Los mismos sacerdotes, fariseos y toda esa gente que en su momento, y lo vamos a ver ahorita, rechazaron también a Juan, sabían y entendían qué clase de persona era Juan, que no era cualquier persona, lo tenían por profeta, el pueblo lo tenía por profeta. ¿Sí? Y cuando Jesús les hace esta pregunta, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Ellos inmediatamente reaccionan y dicen, si decimos que de Dios, va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué iba a decir eso? Porque eran los líderes religiosos. Ayer lo estuvimos viendo en el Evangelio de Juan que estamos leyendo, de cómo los sacerdotes, de cómo los fariseos, de cómo la gente que más leía la Escritura
no fueron capaces de reconocer a aquel que estaba entre ellos. Decíamos ayer, ¿verdad? Decíamos ayer que a veces hay gente que viene a la iglesia por costumbre, por tradición, por lo que se quiera, pero no es capaz de reconocer cuando Dios está hablando a su corazón. Eso pasó con los fariseos. Si decimos que era de Dios, no es porque no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, nosotros nos apedrean porque estos saben que Juan era profeta. O sea, están convencidos de que era profeta. Porque ellos, escuchen, porque ellos no fueron capaces de decirle a la gente, no, que Juan es profeta. Si eran los líderes religiosos, ellos tuvieron temor de que la gente los apedreara porque sabían que Juan era profeta. Y ellos, que tenían la autoridad religiosa, espiritual, no fueron capaces de corregirlos. ¿Por qué? Porque el origen de Juan y su bautismo no tenía nada que ver con un origen humano, venía directamente del cielo. Por eso decidieron que no había. Por eso, porque dijeron, nos va como en feria, por ambas partes. Nos va como en feria, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, si usted se pone a pensar y a escuchar videos, hay sacerdotes que dicen que los santos no hacen milagros, que dicen que las imágenes no hacen milagros y que no es bueno, dicen ellos, en entrevistas que les hacen, que la gente les rinda honor. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo enseñan en sus iglesias? Por miedo a ser confrontados. Porque la gente está convencida. Sí. Pero ahí es responsabilidad de ellos. Porque por siglos ellos mismos se han encargado de meter las imágenes en sus reuniones, en sus cultos, en sus iglesias. Las primeras imágenes que entraron fueron las de Pablo y Pedro. Esas fueron las primeras imágenes, como un recordatorio de la obra de los primeros apóstoles. Pero esto se desvirtuó. Usted sabe que todo se desvirtúa. Se desvirtuó y empezaron a entrar de todas partes, ¿no? Ok, entonces, según lo declaran las escrituras, Juan fue enviado por Dios a bautizar. Es decir, no es que a Juan se le ocurriera la idea de bautizar a los que lo seguían, sino que Dios mismo le dio la comisión de hacerlo. Dios lo mandó a bautizar. Esto era necesario que Juan lo tuviera bien claro, hermanos, y estuviera bien seguro de lo que estaba haciendo en cuanto a esto. Por esto, escuchen, igual que con Jesús, y más adelante con sus discípulos, y más adelante con la iglesia de Jesucristo, Juan tenía que sufrir la oposición de los líderes religiosos. ¿Qué dice Juan capítulo 1, 19 al 27? Capítulo 1, 7. 1, 19 al 27. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hasta 27. Hasta ahí está bien, hasta 27. Ok, algunos detallitos. Número 1, ¿quiénes enviaron mensajeros? Los fariseos. Los fariseos, los judíos, ¿sí? Enviaron sacerdotes, escuchen,
levitas. ¿Por qué sacerdotes y levitas? O sea, los que tenían como autoridad. Porque los sacerdotes eran los que conocían la ley y los levitas eran los que había Dios establecido para el servicio del templo. ¿Sí? Ok. Envían sacerdotes y levitas y le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pregunto, ¿usted recuerda, tiene una idea de lo que era la predicación de Juan? ¿Cómo era la predicación de Juan? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan? O sea, llamarles generación de víboras a los hijos de Israel, lo que estaba diciendo era decirles hijos de la serpiente. Hijos de Satanás. Hijos de la serpiente, hijos del diablo. Generación de víboras, les estaba diciendo eso. Entonces, los sacerdotes obviamente se sintieron raspados y mandaron a preguntarme, ¿tú quién eres? ¿Por qué nos estás diciendo esto? ¿Por qué nos estás hablando así? Porque todo el mundo escuchaba. Y usted sabe que cuando todo el mundo escucha a Dios, cuando Dios habla, todos oyen y todos reciben lo suyo. Entonces, ¿por qué no? ¿Tú quién eres? ¿Qué autoridad tienes? Le preguntaron, ¿con qué autoridad bautizas? Versículo, ¿qué dijimos? 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿qué autoridad tienes? Juan, hermanos, tenía que estar bien seguro, bien claro, bien entendido de cuál era su misión. ¿De cuál era su misión? ¿Por qué? Porque tenía que enfrentarse a la oposición de los líderes religiosos. O sea, el bautismo, hermanos, tiene su peso, tiene su razón de ser, tiene su porqué. Y Juan tenía que estar bien claro de esto. ¿Sí? Porque muchas veces sucede que muchas veces está la duda. Llega la duda. Si será cierto que Dios me llamó al ministerio. Hijo, a lo mejor la estoy regando yo aquí como pastor, a lo mejor Dios ni me llamó de pastor y ya me metí yo cabeza de 11 varas. Vienen las dudas, hermanos. Cuando estábamos en la escuela bíblica, un pastor de muchos años en la ciudad nos dijo, hermanos, dijo, si usted no es llamado al ministerio, ni se meta, húyale al ministerio, dijo. Pero si Dios lo llamó, dijo, entonces no tiene escape, dijo, ni modo, éntrele con ganas. Pero si Dios no lo llamó, ni se meta. Y ahora digo, ¿qué razón tenía, hermano? Qué importante es que estemos bien claros de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros, porque a veces, hermanos, llegan esas dudas. ¿Estaremos en lo correcto? Si no estaban predicando la verdad. A lo mejor, hermano Martín, ni sabe de lo que está hablando. No, tenemos que estar bien claros en cuanto a que si Dios me tiene aquí, ¿por qué me tiene aquí? Si Dios me está hablando aquí, ¿por qué Dios me está diciendo lo que me está diciendo? Yo tengo que estar bien claro, bien seguro, bien cierto de lo que estoy haciendo. Juan, hermanos, estaba bien seguro. Por eso dice, el que me va a bautizar. Y dice en el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ustedes no lo conocen, dice Juan en el versículo 25-26. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno al que ustedes no conocen. Fíjense qué tremendo está esto. Pregunto otra vez, ¿quiénes tenían que llevar esa respuesta? Sacerdotes y levitas. Pero cuando Juan dice al que ustedes no conocen, se está dirigiendo a los fariseos también, que los habían enviado a ellos. Acuérdense que ellos nada más iban como mensajeros. Entonces lo que Juan les está diciendo a estos mensajeros es para que lo escuchen los fariseos. En medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Ustedes no saben quién es. Y ese es el que viene después de mí. Y ese es el que es antes de mí, del cual dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Entonces, el bautismo en agua nos constituye una prueba de la obediencia del creyente para con Dios. Cuando usted no se bautiza porque no quiere bautizarse, usted está en desobediencia. ¿Sí? Entonces, si Dios perdonó nuestros pecados y nosotros nos bautizamos, estamos dando una prueba de la obediencia del creyente hacia Dios, a quien ha aceptado como su Señor, porque lo aceptamos como Señor, ¿sí o no? Ok, entonces, si yo acepté a Jesús como mi Señor, y si el propio Padre, si el propio Jesús se bautizó también, según nos lo dice Mateo capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Y además el propio Señor Jesucristo lo ordena para todo creyente, Mateo 28, 19, Marcos 16, 16. Cuando yo no me bautizo porque no quiero, entonces le estoy diciendo al Señor: Señor, tú eres el Señor, pero las cosas se hacen como yo quiero, porque yo quiero y cuando yo quiero. ¿Sí? Tú eres el Señor, pero yo mando. El Señor no está en primer lugar, porque cuando decimos que es nuestro Señor, pues lo estamos dejando como en primer lugar, ¿verdad? Él es el primer lugar. Sí, por supuesto. Ahora Jesús dijo: id a ser discípulos, o sea, enséñenles a todas las naciones, bautizándolos, y al decir: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En estos dos textos, tanto en Mateo como en Marcos, lo que el Señor está haciendo es una orden, no es una opción. ¿Sí? No es, pues, si quieren vayan, hagan discípulos, si quieren vayan, bauticen. No, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan, por lo tanto les ordeno, vayan, prediquen, hagan discípulos a las naciones, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado a ustedes y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Sí? Aquí vemos que el bautismo no salva a nadie, sino la fe. Porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ahora, aquí hay algo interesante: ¿por qué ya no menciona el bautismo? Porque dice: el que creyere y fuere bautizado. Está hablando de obediencia. Está hablando de obediencia. Por eso dice: más el que no creyere será condenado. El que se manifiesta que no cree, el que no se bautiza. Y el que no se bautiza no hay un testimonio de fe. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Ok. Entonces, para la persona bautizada, el bautismo es una señal de su comunión con Dios en su muerte y resurrección. Es una señal externa de estar injertado en él de manera interna. Romanos 6, del 3 al 5. Romanos 6, del 3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 2:12 dice la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que les levantó de los muertos. Sepultados con Él. ¿Sí? Gálatas 3:27. Sí, 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis
revestidos. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok. Aunque ser bautizado en agua es un deber de todo creyente, también es un derecho y un privilegio, ¿sí? Por lo que se tiene que cumplir con al menos 3 requisitos. Escucho por repito, ¿sí? Aunque ser bautizado en agua es un deber, o sea, yo tengo que bautizarme porque soy cristiano, porque creo en Cristo, es mi deber, pero como también es un privilegio, como también es un derecho que tengo, todo derecho, todo privilegio conlleva responsabilidades. ¿Sí estamos hasta aquí? Ok. Entonces, hay requisitos que yo necesito saber para poderme bautizar. ¿Sí? Hay requisitos que yo tengo que llenar. Primer requisito importante, Hechos 8:30. Hechos 8:30. Es lo que dice yo que leía al profeta Isaías que dijo, pero entiende lo que lee. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Ok, hasta ahí, hermano. Primer requisito, ¿cuál sería? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra, sí. O yo que leía al profeta. Vamos un poquito más para allá de escuchar, ¿eh? La persona que se bautiza tiene que entender claramente lo que las escrituras enseñan sobre el mensaje del evangelio. Oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Miren, muchas veces, repito, muchas veces hay gente que viene a la iglesia y escucha y oye, pero no entra, no alcanzan a comprender. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos realmente el mensaje de las escrituras. Hay mucha gente de afuera que está bautizada y los bautizaron de chiquitos, desde niños. Yo le pregunto, si usted lleva a un bebé a bautizar y usted le pregunta al bebé que va a bautizar, ¿entiendes lo que va a pasar? ¿Qué le va a decir el bebé? Cuñá, o cuñao, no sé. No entiende, ni siquiera va a saber lo que ustedes, o sea, ¿por qué lo están bañando? Por eso el bautismo de niños, el bautismo infantil, hermanos, no lo practicamos. Porque un niño no tiene ni idea de lo que está pasando. Y usted puede llevar a un niño más grande si quiere. Hace unos años me tocó ver un video de un niño al que estaba bautizando, tenía como 8 años el niño, y de repente le echaron el agua fría en la cabeza y le soltó una palabrota al que le estaba echando el agua, porque no sabía de qué se trataba. Pues sí. Y luego, pues, son niños que escuchan a sus papás a decir esas palabras. Sí, o sea, ni siquiera los papás entienden eso. No, los llevan por pura tradición. Sí, ahora, a mí me ha tocado bautizar jovencitos, pero si hablo con los papás y digo, mira, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad que ese niño crezca, o que ese jovencito crezca y crezca firme. Porque no es responsabilidad del hijo, sino del padre todavía. O sea, cuando el hijo toma el entendimiento, tiene el entendimiento para bautizarse, entonces debe bautizarse, ¿sí? Mientras no entienda lo que es el bautismo, mientras no entienda lo que la palabra de Dios enseña, no tiene por qué bautizarse. El problema es cuando ya entendemos y no queremos. Ahí hay problema. Ahí hay rebeldía, ahí hay desobediencia. ¿Sí? Ok, segundo requisito. Hechos 8:35 y 37.
que cree, o sea, hay gente que cree que cree. Hay gente que cree que cree, que piensa que cree, que siente que cree. No cree. Una hermana con la que de repente platico me ha dicho, yo creía que era cristiana. Pero ahora sí que soy cristiana. Entonces, hay veces que creemos que tenemos fe. Y aquí lo que hace Felipe con el etíope eunuco es confrontarlo. A ver, ya te expliqué, ya te dije, ahora, ¿crees? ¿Crees? ¿Verdaderamente crees? Porque si crees de todo corazón, entonces puedes. Hay gente, hermanos, miren, yo no sé cuánto les habrá pasado, pero de repente hay bautizos y pues está el ambiente bonito, ay, mis pecados son borrados, y etcétera, ¿no? Y de repente hay pastores, y digo esto con todo respeto, sin ánimo de criticar a nadie, de repente hay pastores, si hay alguien más que se quiera bautizar, y casi no hay nadie más, pero de repente, nadie que joder, que aprovechen, a veces se caen los cuernos que traen. ¿No has tocado? Si alguien más se quiere bautizar, este es el momento. Y ahí andan pescando, cazando a ver a quién bautizan. No, hermanos. No, necesitamos entender. Primeramente entender y luego creer. ¿Me explico? ¿Cómo puedo creer algo que no entiendo? Hay gente, he escuchado personas, hermanos, que dicen que la Biblia es para creerse, no para razonarse. Error, grave error. Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y que desde pequeño has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Y podemos mencionar un poco más. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las hablarás al acostarte y al levantarte y cuando vayas por el camino y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. O sea, podemos infinidad de textos, hermanos, que nos hablan de la importancia de entender. De entender. Pues escudriñar es como leerla, volverla a leer, es escudriñar. Sí, de hecho la palabra escudriñar es rascarnos las uñas. ¿Han visto, por ejemplo, las gallinas cuando les echan el maíz? ¿Sí? Las gallinas no llegan directamente al maíz. ¿Se han fijado que empiezan a escarbar? Como que quieren sacar el maíz que tienen ahí en la tierra, lo quieren sacar de la tierra. Eso es escudriñar. Rascarle, sacarle todo lo que se pueda. Y esto es algo importante, hermanos. La persona que se bautiza tiene que creer a la verdad que le ha sido explicada y que ahora entiende. ¿Sí me explico? Son requisitos, hermanos. O sea, miren, por ejemplo, en el caso del carcelero de Filipos, se me está yendo el tiempo, pero me acaba de esto. El carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo pasó desde su conversión hasta su bautismo? En el transcurso de una noche. ¿Sí? Ahora, cuando este hombre va y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué es Hechos. Ok. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo el hombre? Los llevó a su casa. ¿Sí? Les lavó las heridas. Les puso la mesa. Pero antes de bautizarse él y antes de bautizar a los suyos, versículo 32, ¿qué dice? Les hablaron la palabra del Señor, les explicaron
explicaron, les dijeron, les enseñaron. En el transcurso de una noche quizá. ¿Sí? Y se bautizaron en aquella misma hora. Pero no fue algo emotivo, fue algo instruido. Les hablaron la palabra, hermanos. Esto es bien importante. Usted que está en internet escuchando, no se trata de bautizarse por bautizarse. Necesitamos entender lo que vamos a hacer, la responsabilidad que adquirimos, pero también la responsabilidad que adquirimos cuando decidimos no hacerlo. Porque en ambos casos hay responsabilidad. ¿Explico? En ambos casos hay responsabilidad. Tercer requisito, hermanos, para cerrar con esto un poquito, aunque vamos a ver todavía un poco más. Hechos 8:36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ok, ahora sería el tercer requisito. No, ya lo vimos, ese es el segundo. ¿Está convencido? ¿Ah? ¿Convencido? Bueno, eso entra dentro del querer, ¿no? O sea, Pues dijo: traiga agua. querer. Ah, Sí, pues obviamente ahora nos vamos a sepultar aquí en la tarde. traiga bastante agua. No entra el. Pues ¿qué era? Que sea voluntario, hermanos. Que sea voluntario. La decisión del que se bautiza debe ser tomada por sí mismo, sin presión de ningún tipo y solo si la persona lo desea verdaderamente. O sea, yo no puedo agarrar a mis hijos, por ejemplo, ay, ahora te bautizo porque te bautizo. No. Ellos deben tomar la decisión por sí mismos. Obviamente tiene que ser una decisión informada, ¿no? Por eso hablamos de creer, por eso hablamos de entender. Primero es entender y luego creer. ¿Sí? Y entonces, basados en el conocimiento y en el entendimiento que se tenga, entonces se les puede decir: ¿te quieres bautizar? De hecho, esa es la última pregunta que les hacemos en el curso prebautismal. Después de que les decimos, de que les explicamos lo mejor que podemos, les preguntamos: ¿todavía quiere usted ser bautizado? Una vez que ha entendido las responsabilidades, una vez que se le ha explicado las normas de la iglesia, porque tenemos normas en la iglesia, y se les explican esas normas, se les dice cuáles son los estatutos de la iglesia, y una vez que los han entendido se les pregunta: ¿todavía quieren? Entonces, esto es bien importante, hermano. Los tres requisitos para el bautismo son indispensables. Número 1, entender. Número 2, creer. Número 3, un acto voluntario. Un acto voluntario. ¿Sí? Son situaciones que un bebé nada más imagínense que le digan al bebé de 8 días, 10 días, 20 días de nacido: ¿te quieres bautizar? ¿Entiendes lo que vamos a hacer contigo? Algo bien curioso, ¿no? Lo vamos a llevar a que lo bautices para que el Para mocharle la cola y que Y para. nada, que los celebres son los adultos que están ahí. son los que necesitan el bautismo. Sí. Sí. El arrepentimiento primeramente, no ya después. Sí, que para tomarle los perros, pues si no son becerros. O sea, no es un becerro que a lo mejor parece por el tamaño, que a veces nacen pesando 8 kilos, ¿no? 10 kilos. Pero no es un becerro, o sea, ¿te explico? Sí. Bueno, sí es puntilla, ¿verdad? Pero
Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos realmente lo que es el bautismo, que entendamos realmente la importancia de hacerlo y no negarnos solamente por negarnos. O sea, una vez que yo he creído en Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo estoy obligado a hacerlo, estoy obligado, pero tengo la decisión en mis manos, como todo lo que tiene que ver con Dios. Como todo lo que tiene que ver con Dios. Yo tengo la decisión, me bautizo o no me bautizo, es mi decisión. Ahora, no te quiero bautizar, ¿por qué? ¿Por qué? Por cierto, hermanos, si se quiere bautizar, díganme para irlo planeando de una vez, porque se nos está, ya tenemos el calorcito encima y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Ok. Muy bien, mis hermanos, preguntas, comentarios hasta aquí. Muy bien, bueno, mis hermanos, pues nada más recordarles entonces, mis hermanos, que estamos trabajando en estos manuales, hermanos. La idea de estos manuales que estamos haciendo es recabar fondos para seguir trabajando. Necesitamos arreglar unos aparatos uno que se nos descompuso y uno que no sirve, que no es el adecuado para el instrumento que es. Y tenemos que comprar eso y tenemos que terminar de arreglar también los baños y en fin, tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, si usted desea, hermanos, estos manuales, yo, como les he comentado a los hermanos de la iglesia, son gratis para ustedes. Nada más, en este caso, si usted decide, si usted desea apoyar con algo, puede venir y decir, hermano, aquí están estos 20 pesos, estos 5 pesos, estos 10 pesos para construcción, para poder seguir adelante. Si no, igual si usted quiere el manual, igual le diga al hermano que quiero uno, y en cuanto lo tengamos listo, se lo hacemos llegar. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien, mis hermanos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Déjenme que pongo una marquita para que no se nos olvide. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar, vamos a prepararnos para nuestro culto. Gloria a ti, Jesús divino. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio dominical, Señor. Gracias por tu misericordia, porque sigues hablando en nuestras vidas, porque seguimos creciendo en conocimiento y en gracia delante de ti, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y esta enseñanza que ha sido vertida el día de hoy, Señor, crezca para vida eterna en nosotros y nos ayude a crecer a nosotros mismos también, Señor. No solamente en lo doctrinal, Señor, sino en lo espiritual también, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien, si le cortas por favor ahí a nuestros hermanos, les recordamos que nos volvemos a conectar ahorita a la 1 con el favor de Dios.